Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Bolivia Escucha. Mi nombre es Amílcar Centeno y como cada presentación, para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Estamos transmitiendo en esta plataforma de Facebook, pero te pedimos que compartas esta publicación y además de que nos puedas seguir en nuestras redes sociales. Estamos en la mayor parte de las redes sociales y también que visites nuestra página laoctavavoz.com para estar mejor informado. Ya estamos cerrando este mes de agosto, ya cerrando el mes patrio también y también hemos estado al tanto de las presentaciones culturales, también hemos estado en esta revista con muchos aspectos del espectáculo, del arte, de la ciencia. Y bueno, pues hemos recibido hoy día también una grata noticia de que uno de los filmes bolivianos que se ha estrenado el año pasado va a volver a estar presente de manera online en la plataforma de Multicine, la película Chaco de Diego Mondaca. Desde hoy, jueves 26 de agosto, va a estar presente en la plataforma de Multicine. Ya me da una vueltita por ahí y entonces ustedes pueden ir directamente a la página de Multicine y ahí en la plataforma van a poder disfrutar de esta película. Y precisamente para empezar este espacio de Bolivia Escucha, tenemos, y es un agrado para nosotros, tenerlo acá a Diego Mondaca, director de la película. Buenas noches, Diego. Amílcar Centeno desde Cochabamba. Hola Milcar, ¿qué tal? Te agradezco mucho el contacto y te agradezco mucho la introducción y el interés que tienen por nuestro trabajo. Así que es un gusto y estoy a la orden. Claro que sí, para nosotros es el placer. Tu película ha generado, bueno, la película que has producido con un equipo muy interesante, ha tenido una repercusión muy importante en varios festivales de cine, pese a la pandemia. Varios de estos festivales se han llevado a cabo y bueno, pues Chaco ha tenido una excelente repercusión a nivel internacional. Cuéntanos un poco sobre la repercusión en los festivales de cine. Mm. Gracias. Sí, bien dices, muy a pesar de la pandemia hemos logrado poner esta película boliviana en festivales muy importantes, festivales que hace muchos años no había una presencia de cine boliviano, pero sobre todo más allá de eso, poder hacer circular una película en las condiciones estas, pero también recoger tanta satisfacción de los espectadores, ¿no? Estamos ahora en el segundo año consecutivo, muy agitado, de festivales, de muestras internacionales, muestras especiales. Y Chaco, desde su estreno en el festival en Holanda, en el Festival de Rotterdam, pues la verdad que nos ha dado puras alegrías, una satisfacción de ver nuestro trabajo que, que sea bien recibido, que sea discutido y que también de alguna forma sea el espectador, tanto en Bolivia como en América Latina, se lo apropia y también se ve en la película de alguna manera, ¿no? Esto es algo muy satisfactorio para nosotros como director, como parte del equipo ver que hay un efecto emocional y un efecto crítico también en el público y que la película puede seguir circulando en varios niveles. Así Claro que que sí. estamos muy contentos de esto. Sí, leía un poco también la repercusión de los temas que abordas en Chaco y leía precisamente esa cuestión de que no se trata solamente de un filme, por así decir, propiamente boliviano, ya que trata un tema históricamente boliviano, pero toca temas incluso más generales que van hacia la intimidad de los personajes y los problemas que ellos traen. No es tanto una película de guerra como tal, entre comillas, sino más un abordaje de temas universales. Sí, está en lo correcto, es una muy buena apreciación y es una guía interesante para que el público que nos esté escuchando también pueda abrirse a la película, ¿no? Si bien está dentro de un paisaje de guerra, dentro de un uniforme militar, está sobre todo mostrando una humanidad y aquella juventud boliviana que ha sido masacrada en la guerra del Chaco, ¿no? Estamos hablando de nuestros muertos, como también estamos hablando de situaciones que se repiten al día de hoy. Y ahí está lo interesante del giro de la película, ahí ha estado mucho de nuestros cuidados en hacer el film, que nos está mostrando una realidad que la tenemos hasta el día de hoy.
Entonces, es más ese acercamiento crítico, cómo nosotros entendemos nuestra historia y también cómo esos hechos históricos repercuten hasta el día de hoy, porque, porque no los hemos atendido antes, no tenemos una capacidad crítica para poder evaluar nuestras derrotas y no solamente buscar festejar victorias pírricas, digamos, ¿no? Entonces, la película va por ahí, va desde una intimidad del dolor, desde una intimidad de como unos cuerpos de estos soldados, de esta juventud boliviana, indígenas, aymaras, quechos en general, en su mayoría, han enfrentado un paisaje tratando de defender una bandera que les daba la espalda, ¿no? Entonces, es eso la línea narrativa, la línea fuerte, digamos, de la película, donde no está adornada con escenas bélicas típicas, sino más bien está buscando ahondar en la humanidad de estos personajes, de estas personas, de estos bolivianos que estuvieron en la guerra y que, y que son parte de nuestros muertos, ¿no es cierto? Mi abuelo Claro. estuvo en esa guerra, pero más allá de que él sirva como un gatillo de inspiración para este film, es también el dolor y el silencio que él reflejaba en casa, ¿no? Claro que sí, la mayor parte de las guerras tiene ese componente, precisamente de eso hablaba Zabaleta. En este momento me encuentro releyendo a Zabaleta y justamente estaba en esa parte de la guerra del Chaco y él habla de esta balcanización de ambos países, ¿no? En el sentido de que eran sociedades muy diversas al enfrentarse en este conflicto bélico y la pregunta iba por ahí. Precisamente tú hablabas muy bien de la sociedad actual boliviana, que se encuentra aún balcanizada, es decir, separada, y la guerra del Chaco muestra también ese panorama. ¿Cómo ha sido para vos abordar esa temática? Porque obviamente tus personajes no pertenecen a una sola clase o a una sola parte de la sociedad boliviana, que la guerra del Chaco fue eso, incluso, ¿no? Teniendo un personaje extranjero, ¿no? ¿Y cómo ha sido para vos abordar toda esa cuestión de la dimensión de la separación de la sociedad boliviana al enfrentar este conflicto? Bueno, ha sido un proceso muy largo de investigación. Te agradezco mucho, muy buena esa lectura de la película, esa analogía, sobre todo con Zabaleta, pero en general con la literatura boliviana, ¿no? Porque también ha sido la literatura boliviana una gran fuente para yo poder entender y también imaginar lo que haya podido pasar en el Chaco, ¿no? Y en esto es decir, esta es una película que yo la imagino, es como una ciencia ficción hacia atrás, si quieres, donde imagino lo que posiblemente ha pasado, ¿no? Me baso, sí, en elementos históricos puntuales, algunos muy icónicos, como este general alemán que está inspirado en la figura de Hans Kunt, que viene siendo el llamado héroe para poder ganar la guerra frente a los paraguayos, pero en estricto sentido era el reflejo de que no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, no sabíamos quiénes eran los enemigos, subestimábamos al enemigo, al paisaje, a la situación, sobreestimábamos nuestras fuerzas, pero sobre todo conservábamos unos criterios de clase y de racismo muy fuertes que esos han sido los que han comenzado a calar en el cuerpo de las personas. Un soldado que eran pongos, ¿no? Eran pongos, es decir, esclavos que fueron La obligados a literatura ir a ponerse un boliviana, uniforme militar, a defender una bandera, un uniforme, una patria, y enfrentar a un vecino paraguayo que no teníamos idea cómo son los paraguayos, ¿no? Al día de hoy nuestra relación con Paraguay sigue siendo muy escasa en relación a nuestros otros vecinos. Y con ellos hemos tenido una guerra, la guerra más sangrienta de América Latina, la guerra más sangrienta para nosotros, para ellos también. Y no hemos tenido la capacidad de estrecharnos la mano, no solamente para la foto, sino fundamentalmente para revisar nuestra historia, que también sería revisar nuestras fronteras, también sería revisar aquellas poblaciones que la guerra ha golpeado tanto, ¿no? Y en esto la población del Chaco, quiero decir, ¿no? Claro Entonces, que sí. Zabaleta obviamente es una guía fundamental para poder comenzar a entender estas cosas, este abigarramiento y este que padecemos hasta hoy, y también un regionalismo que va apareciendo y que va sumado a este desencuentro cultural que es Bolivia, ¿no? Una Bolivia que está
es la suma de muchas culturas forzadas a pertenecer a un territorio. Entonces, desde ahí estamos mal, ¿no? Y entender esto ha sido difícil, obviamente, para nosotros, para el equipo, pero fundamental para poder conseguir este paisaje de actores, paisaje de rostros, de colores, de actitudes, que son mucho el reflejo de lo que somos, porque no me estoy centrando en militares, me estoy centrando en las personas y los seres humanos que somos, las dimensiones humanas que somos, ¿no? Entonces, Claro. cada persona es muy distinta, cada persona reacciona muy distinto, sea o no indígena, sea o no criollo, sea o no alemán, etc. Claro que sí. Eh, Mira, ¿sabes? Yo soy profesor de historia también y he sido profesor en colegio y actualmente también sigo desarrollando. Y precisamente hablas de la literatura y de Zabaleta y muchos investigadores más que tratan de abordar el Chaco no como una especie de historia oficial, pero lamentablemente en nuestra sociedad, cuando uno no critica, sino cuestiona y trata de hacerse preguntas alrededor de la historia oficial que nos han contado también desde los programas oficiales del colegio o de las universidades, esa llamada historia oficial, mucha gente trata de, o sea, cuando uno cuestiona eso, dice que se les está faltando el respeto a la historia o es como una falta de patriotismo cuestionar esa historia oficial. ¿Cómo ves vos con tu película que obviamente, como tú dices, agarra a Augusto Céspedes, agarra otras visiones y agarra una visión un tanto más crítica a esta historia oficial? ¿Cómo ves esa actitud que todavía hay en Bolivia de que cuando alguien hace eso, hay como una especie de que le estamos faltando el respeto a la historia oficial? Mm. Primero, pienso que la historia oficial eh, nos ha negado a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, la historia oficial practica el negacionismo brutalmente, ¿no? Ha marginado de los textos históricos, ha marginado del registro histórico de este país al grueso de su población, ¿no? Entonces, ante eso, yo no puedo seguir un texto oficial, primero, ¿no? Y segundo, que también nos han enseñado, nos han tratado de dirigir hacia que es mucho más fácil poner una bandera, alzar una bandera, ensalzar héroes, ensalzar patriotas y de esa manera normalizar la violencia, normalizar estas actitudes de racismo, de clasismo y romantizar el accionar de soldados bolivianos en una guerra, ¿no? Entonces se olvidan demasiados temas con el afán de poder encontrar alguna excusa, alguna razón para festejar algo que no se puede festejar. Una guerra no es para festejar, ganar una guerra tampoco es para festejar, ¿no? Entonces, por ahí van mis criterios sobre que son posiciones personales y son también posiciones obviamente políticas, ¿no? Desde donde yo parto mi trabajo, ¿no? Es tratar de volcar justamente estos criterios, estos clichés que han normalizado el horror, que han normalizado este tipo de tragedias humanas y que también por eso, por esa romantización, por esa urgencia de levantar banderas, también nos sucede lo que nos ha ido sucediendo antes y después de la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, esta película cuestiona fundamentalmente aquel discurso oficial que ha tratado de acomodarse por mucho manoseo, acomodándose a élites de poder y a ventajas políticas de contexto, ¿no? Entonces, Claro, también una visión ahí es ir en militarista, contra ¿no? del cliché, ir en contra de aquella Mm. historia oficial que ha negado a muchos de nosotros, muchos de nuestros padres, de muchos de nuestra población, y que es el dolor más grande que tenemos hasta hoy, ¿no? ¿Tú crees que resulta incómodo hablar de estos temas en la actualidad, en esta polarización actual que vivimos en Bolivia? ¿Tú crees que resulta incómodo hablar de estos temas también con tu película? Sí, pero creo que ha resultado incómodo siempre, por eso han tratado de normalizar una narrativa en la que el héroe es blanco y es hombre, digamos, ¿no? Primero. Por eso no conocemos, no hay tanta literatura en torno a la acción de las mujeres en la guerra, ¿no? La guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha tratado de relegar el rol de la mujer a un rol muy periférico de enfermería, a un rol muy periférico de que dar comida, etcétera, cuando, siendo justos, ha tenido roles mucho más importantes y vitales.
pero sin embargo se ha ensalzado mucho a la figura militar primero, la figura militar blanca, mestiza, y resulta que el grueso de los soldados indígenas son NN, no tienen ninguna calle, no tienen ningún monumento, no tienen ninguna plaza, ¿no? Entonces, que esto incomode es bueno, es necesario como seguir incomodando. Y yo siento que el arte en general tiene que seguir esa beta de incomodar, de cuestionar y de poner en debate y que vamos al debate, vamos a ver juntos la película, vamos a vernos también en la película y desde ese lugar poder discutir para avanzar. No es con un afán de discutir para enfrentarse, sino con Claro. afán para poder reflexionar cosas que tenemos que hablarlas, que tenemos que un poco digerirlas para avanzar hacia otra dirección de lo que ya sabemos que nos está yendo mal, nos ha ido mal, ¿no? Claro. Investigando un poco sobre precisamente sobre la pandemia y sobre las enfermedades en Bolivia, el año pasado yo leía un dato de que la mayor cantidad de muertos en la guerra del Chaco fue por fiebre amarilla y por disentería. Y a veces cuando hablamos de la guerra del Chaco, hablamos de esta acción bélica, de grandes batallas, pero olvidamos un poco el drama intenso de este soldado, como tú bien dices, altiplánico o bayuno o quechua y aymara, que se enfrentó precisamente a esa hostilidad del paisaje chaqueño, como bien lo refleja, por ejemplo, Cecilio Guzmán de Rojas en sus cuadros. ¿Qué opinas al respecto sobre precisamente tratar, no tanto, como ya hablábamos hace rato, de la guerra como tal, sino del drama del soldado boliviano? Mm. Sí, creo que el problema está en que hemos siempre buscado la épica, ¿no? Buscar héroes como sea, a como dé lugar, relatar una historia épica sobre nuestra acción en tal lugar. Entonces, eso limpiarse, ¿no? Y por eso la película está completamente concentrada en el sufrimiento y en las formas que encuentran desde el lugar donde están para poder sobrevivir un día más, ¿no? Entonces, estamos singularizando el dolor, singularizando el horror, estamos dando a esos cuerpos una vitalidad a partir de su sensación en un lugar completamente ajeno, completamente adverso. No es el Chaco adverso por adverso, el Chaco es adverso para aquellos que no son del Chaco, que no somos del Chaco y que Perdón, creo, estamos teniendo un poco de problemas con la conexión. Estamos con Diego Mondaca, estamos hablando precisamente de su última película, Chaco, y que está volviendo al multicine, como acabamos de decir, que si quieres ver la película, ¿no? Puedes entrar a la página del multicine y puedes, a 25 bolivianos está el acceso hacia la película. Y bueno, pues sí, va a estar por varias semanas en cartelera y te invitamos pues a que tú puedas entrar y puedas realmente apreciar un trabajo diferente, ¿no? Y te recordamos que ha ganado varios premios, ha ganado el premio FIPRESI al mejor largometraje en España, ha ganado varios premios a nivel internacional y esta película aborda el delirio y el abandono de un grupo de soldados bolivianos, en su mayoría aymaras y quechuas, liderados por un general alemán en la contienda del Chaco entre Paraguay y Bolivia entre 1932 y el 35. Eh, Nos vamos a ir a una pausa y después vamos a tratar de retomar el contacto con Diego. Nos vamos a una pausa. Estamos con la agencia de noticias La Octava, transmitiendo en directo por Facebook. Les recordamos que puedes seguir esta programación en la agencia de noticias La Octava en todas nuestras redes sociales. Comparte, por favor, para llegar a más público. También estamos en la mayor parte de las redes sociales. Y también te invitamos a pasar por la página de la agencia de noticias La Octava, laoctavavo.com, para estar mejor informado. Durante todo este tiempo hemos estado también con el quehacer cultural, ¿no? Como es también la característica de nuestra revista. Y el anterior jueves hemos tenido una entrevista con Diego Mondaca, destacado director de cine que está presentando su último film, Chaco,
que está en las pantallas de Multicine para que usted lo pueda disfrutar también de manera online. Y lamentablemente perdimos contacto el anterior jueves y estábamos en una animada charla. Así que esta noche le vuelvo a dar la bienvenida a Diego Mondaca desde Cochabamba, Amílcar Centeno. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Hola Amílcar, te agradezco mucho el nuevo contacto y me vuelvo a disculpar por los problemas que tuve la anterior vez y que tuvimos que suspender esa charla que iba muy bien y que estaba tomando un tono muy lindo. Claro. Bueno, que sí. Estamos acá nuevamente y continuemos, por favor. Sí, ya dando una especie de relectura, como estábamos haciendo la anterior oportunidad, nos quedamos justamente en la pregunta que hablábamos sobre esa desesperación, esa desesperanza que tu filme captura muy bien del enfrentamiento del hombre contra la naturaleza y que tú lo reflejas con esta cuestión de lo agreste que es el Chaco. Coméntanos un poco cómo has abordado ese tema. Estabas explicando precisamente esa dureza del paisaje chaqueño. Sí, o sea, sin duda es, yo creo, un primer abordaje el que se le puede hacer y el que también dirige la película, que es ese enfrentamiento que está mucho en la narrativa, ¿no? De la literatura, todo lo que se escribió en torno al Chaco, como el Chaco como un lugar inhóspito, como un lugar bastante, hasta decían, inhumano, un lugar que es como el infierno verde, es decir, una serie de adjetivos que se le ha dado a un espacio que ha marcado la derrota real de nuestro ejército en la guerra del Chaco. Pero ciertamente son, yo diría, muletillas históricas o muletillas de una narración derrotista, porque el Chaco dista mucho de ser un infierno, dista mucho de ser un lugar inhóspito, dista mucho de ser un lugar donde no habita nadie, desolado, etcétera, ¿no? Es un lugar duro, es un lugar difícil, es una bioregión compleja, pero donde de hecho hay mucha naturaleza, una naturaleza endémica de este país, bueno, o de lo que es la región del Chaco. O sea, sí, Chaco está en la Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, estos adjetivos que se le ha puesto en un espacio, y sobre todo a la gente que habita el Chaco, están desde la ignorancia del espacio mismo, ¿no? Desde nosotros no conocer el lugar y tratar de ponerle etiquetas y tratar también de justificar nuestra derrota porque el Chaco nos comió. Claro. ¿No? Eso precisamente, aprovecho esa última parte que tú decías, de esa ignorancia que históricamente hemos tenido por las regiones fuera del circuito andino, que ya muchos autores hablan de eso, no solamente con cuestiones históricas, sino también con una posición geopolítica o de aprovechamiento económico. Y tenemos la suerte de que las tradicionales tres guerras que siempre nos han enseñado en el colegio no están dentro del circuito andino, es decir, del circuito económico real que siempre ha sido hasta 1950, La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre, y no se diga más. Tanto el Pacífico, el Acre y el Chaco reflejan eso. Y precisamente en la película hay una parte muy importante que refleja a esas personas como ajenas al lugar, ¿no? Sí. Que ni tú ni yo somos parte del lugar. Háblanos un poco más sobre eso, sobre esa cuestión de lo ajeno de nosotros ante el Chaco. Sí, es interesante, ¿no? Es interesante esta interpretación, porque es mucho del extravío, ¿no? El desconocimiento de nuestro territorio marca el extravío, y el desconocimiento tanto del territorio también es un desconocimiento de quienes habitan estos territorios, ¿no? Nosotros desconocemos completamente quienes habitaron y quienes habitan al día de hoy toda la región del Chaco, y como tú dices, de esas zonas donde se libraron las guerras, digamos, que eran principalmente espacios donde la presencia del Estado era nula, ¿no? Y era más una ambición económica la que comandaba la necesidad de rescatar, de proteger o de arrebatar ciertos territorios, ¿no? El Pacífico por el guano, el Chaco por una salida al mar después de haber perdido la salida por el Pacífico,
viene siendo una posibilidad, y la otra posibilidad es la Amazonia, etcétera, ¿no? Claro. Eh, en el Chaco, en esta película, lo que nosotros nos centramos es en el enfrentamiento del hombre consigo mismo, ¿no? El extravío está presentado desde un espacio, pero está más su soledad, el abandono del hombre, y cómo también ellos se abandonan a sí mismos y ellos comienzan a enfrentar a sí mismos sus temores, sus miedos. Y en la escena que dices, donde creo que es a la que te refieres, donde Sí. se encuentran con los indígenas Guanayek, Mm. ahí se ve fundamentalmente cómo la guerra, cómo el miedo y cómo esa doctrina militar, una doctrina de guerra, hace cala en el cuerpo y en la conciencia de los bolivianos, los soldados, ¿no? Donde lo único que pueden preguntar es si eres boliviano o si eres paraguayo. No existe más nada. Entonces los han arrinconado a pensar que el mundo, que su universo solo está hecho de bolivianos o paraguayos. Y cualquier otra forma, cualquier otra persona, cualquier otra variante, no saben qué hacer, se bloquean, Claro, ¿no? claro. Y esto nos sigue pasando con distintos nombres, después ponen distintos nombres en toda la historia, pero nos sigue pasando hasta hoy, donde pensamos que es o negro o blanco, bueno o malo, el pecado, Ellos, aquel, nosotros. exacto, los otros, los que vienen de Mm, allá, ¿no? mm. Etcétera. Entonces eso se queda como un miedo, pero que parte completamente de la ignorancia y también del temor a nosotros mismos, ¿no? Nuestra inseguridad marca esas actitudes de violencia, ¿no? Claro, Nuestra claro. impotencia marca una reacción violenta o una reacción de escape, una reacción básicamente cobarde también, ¿no? Claro, que Entonces, una como es una especie de reacción a lo desconocido. sí, es que es más que a lo desconocido, uno tiene una reacción a lo desconocido desde una curiosidad también, ¿no? Busca conocer, se aborda, si es que tiene cierta seguridad, cierta Claro, personalidad. Pero si tú estás ganado por el miedo, estás completamente bajoneado, estás completamente diezmado psicológicamente, te va a quedar defenderte como sea ante lo que veas, ¿no? También. Entonces, eso es también parte de la soledad y del abandono en el que estamos, en el que hemos estado y en el que seguramente permanezcamos. eh, claro. Creo que el debate que obviamente Chaco quiere hacer, como decíamos en la anterior presentación, y la temática que trata de abordar es un tema de que estamos hablando desde el 52, que más o menos se visibiliza, que recién se visibiliza como un problema de la nación y que creo que durante mucho tiempo tampoco vamos a solucionar precisamente por las polarizaciones que dices. Y precisamente la siguiente pregunta que quería decir, preguntarte, es esta cuestión de la división de las clases sociales que también hablábamos el otro día, pero que de un ejército eh, profesionalizado al estilo de otra nación, como es la reforma alemana que se vivió aquí en Bolivia, y que precisamente también vuelvo a recurrir a Zabaleta, que en este tiempo lo estoy leyendo mucho, que dice que los privilegios no hacen buenos soldados, en el sentido de que nosotros creíamos que nuestro ejército iba a ir a barrer en el Chaco precisamente por esta doctrina alemana y por esa fuerza y solamente por la cuestión del ímpetu ganar una guerra, cuando en realidad lo que se notó fue esta división de estas clases sociales de oficiales que no veían a los soldados como suyos y soldados que no veían a los oficiales también como suyos. ¿Cómo has abordado ese tema de la problemática de clases en cuanto a la percepción y a la idea de la película? Bueno, ha sido observar lo que nos sucede hasta hoy. Los que no- en la película en eso su búsqueda es muy clara, es el hoy. O sea, yo la escribo en los años, comencé el 2013, 2014, entonces es desde ahí que yo comienzo a hablar y es desde ahí donde yo comienzo a mirar a la guerra y comienzo a escarbar también la memoria, tanto la memoria personal y Mm. también como a comenzar a revisar literatura que de alguna manera tratado de narrarnos aquello, ¿no? Pero las escenas están sacadas de una realidad, de una contemporaneidad, ¿no? Fíjate lo que nos ha pasado el 2008 aquí en Sucre, en Sí, Tarija, lo que ha pasado el 2003
lo que ha pasado, lo que no ha dejado de pasar hasta hoy, desde que buscamos Claro, ser una república boliviana, ¿no? Desde que hay una necesidad de ponernos en un corset de país, ¿no? De agrupar a la fuerza a una diversidad de culturas que no pertenecen a una bandera, sino más bien pertenecen a biomas, a zonas geográficas, a la tierra, ¿no? Entonces, ahí el enfrentamiento, ahí las primeras diferencias, pero sobre todo estos temas que tú dices de la clase social, del color de piel. Bolivia no ha dejado de ser un país racista, clasista, profundamente racista, ¿no? Eh, y que eso, y ahora, claro, a esto es el abigarramiento, a esto es el exacto, regionalismo, esto va avanzando, es algo que no podemos controlar porque no somos capaces de mirarnos a nosotros, no somos capaces de aceptarnos como somos, aceptar la escala que somos, que no es nada mala, no es mirar para abajo, no es echarse para atrás, sino simplemente reconocernos en el espacio que habitamos, reconocer la escala y las posibilidades que tenemos, y también eso es reconocernos en nuestras culturas, ¿no? Y reconocernos en nuestras culturas es también encontrar maneras de poder convivir, maneras de establecernos en un espacio y maneras de ir adelante, ¿no? Nosotros los bolivianos no tenemos obligación de avanzar al mismo ritmo que avanza este, un país africano o un país de la India o un país chileno, ¿no? No tenemos, nosotros tenemos otra construcción social que nos habilita a otra posibilidad de desarrollo, donde el desarrollo no tiene que ser tener el auto último modelo ni la televisión LED, sino más bien el desarrollo puede ser consumir lo nuestro, digamos, en principio, ¿no? Entonces eso es un poco exacto. medir la escala. Ahora, los problemas, el paisaje de rostros, de lenguas, de formas de hablar y de actitudes que están en Chaco, son algo que tú sales a la calle y están, ¿no? Exacto. Y entonces yo me fijo en mi entorno, me fijo en todo esto y también obviamente me fijo en mí mismo, ¿no? Entonces yo puedo ser o he sido o soy un potencial, puedo ser Liborio, puedo ser Jacinto, puedo ser Rogeli, puedo ser los oficiales, puedo ser todo esto, ¿no? Entonces, es que son las zonas grises de un ser humano donde sin importar el color de piel, raza, ¿no? Entre comillas, la raza que Claro, les gusta todavía mantener, eh, orígenes, etcétera, al margen de eso, nosotros somos seres humanos que tenemos emociones, que tenemos reacciones y que no somos ni brillantes ni oscuros todo el tiempo, ¿no? Son claro. muy pocos los momentos luminosos que tenemos y son la gran mayoría momentos oscuros y algunos absolutamente tenebrosos. Eso es el ser humano, ¿no? Que bueno, que creo que Chaco es un viaje también hacia la cuestión interior, ¿no? Y bueno, te pido un par de minutitos, nos vamos al primer corte y después vamos a tener estos otros 15 minutitos y después vamos a ir cerrando. ¿Ya, Diego? Todo gusto. Muy bien, vamos a un corte y después volvemos con más Bolivia Escucha. Continuamos entonces con la revista Bolivia Escucha de la agencia de noticias La Octava, transmitiendo en directo para todo el país. Comparte nuestra presentación. Y bueno, estamos con el director de cine Diego Mondaca, que ha presentado el año pasado ya la película Chaco y que ha sido bien recibida por varios concursos a nivel internacional, ha ganado varios premios y que está en las pantallas del multicine y les invitamos a disfrutar de una película realmente interesante. Diego, permíteme presentar a un invitado sorpresa y que esperemos, bueno, te ha sorprendido un poco. Está con nosotros Mauricio Toledo, parte del elenco que ha sido partícipe de esta película. ¿Qué tal, Mauricio? Amílcar Centeno desde Cochabamba. Hola Milcar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar conectado aquí y bueno, para responder cualquier cosa. Yo también súper sorprendido de que el Diego esté. La verdad que hace tiempo que no nos vemos, pero bueno, va a ser exquisito poder hablar y bueno, ver la mirada del director y la mirada también de mi mirada, un poco representando a los actores. Claro que sí. Ya hablábamos con Diego de esta representatividad, de todas las ideas que han sido parte, de toda la fuerza que ha sido de esta presentación, pero cuéntanos un poco
tu experiencia, Mauricio, desde la cuestión de la percepción de la idea, desde los primeros contactos con Diego y la realización misma. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ideas te vienen ahora a la cabeza después de que ya ha pasado este tiempo? Bueno, la verdad que ha sido un proceso súper largo, sobre todo desde que me ha mostrado el guión por primera vez. Me acuerdo que la primera vez que lo leí, yo no sabía qué personaje iba a ser. Él me dijo, mira, yo tengo algo en mente, pero quisiera que tú me lo digas. Entonces, lee el guión y ve qué te parece y ve qué ideas tienes o qué se te viene a la cabeza. Y enseguida, al leer el guión, pues identifiqué el personaje que podría ser, que podría representar yo por un poco las características físicas y edad y demás. Así que coincidimos muy rápido en ese sentido. Fue muy fácil entenderme con el Diego también. Y bueno, obviamente todo este proceso de que él me cuente y me pase bibliografía histórica y que me hable un poco de su mirada y de lo que él buscaba, ¿no es cierto? Fue muy interesante. Yo al Diego lo admiro mucho y lo sigo su trabajo, sobre todo desde el documental, no tanto desde la ficción. Entonces me parecía interesante poder probar y adentrarnos a la ficción con el Diego Mondaca. Creo que también ha sido una de las particularidades del rodaje, porque ha sido una especie de documental verdaderamente. Ustedes, bueno, quiero contarles algo muy importante, que bueno, ya lo debí hablar con Diego, pero bueno, esto es una coproducción con Argentina que ha sido filmada en el lugar donde han pasado los acontecimientos bélicos. Entonces, es primera película boliviana que tiene la fortuna de filmar en esos predios y además de haber contado con armamento original y de haber contado con elementos originales de la misma guerra. Entonces para mí fue como muy alucinante poder agarrar la metralleta del capitán Ustaris, por ejemplo, que era la que yo llevaba, que la habían sacado del museo básicamente. Hemos visto armamento pesado, original además. No, realmente fue alucinante. Entonces, en ese sentido, y volviendo al tema del documental, claro, nosotros estábamos abiertos a qué nos daba el mismo ambiente y el mismo lugar y la misma locación en la que nos encontrábamos. Qué bueno. Personalmente, el capitán que yo interpreto, que es el teniente Rogelio, llega a un terreno que él no conocía, y además con soldados bajo su mando que no eran soldados. Entonces tiene toda esta encrucijada entre lo que yo he aprendido en la escuela francesa militar y lo que estoy viendo en el terreno básicamente. Y como actor te cuento que me ha pasado lo mismo, porque yo me he preparado para el papel o sea, me he hecho, si les tengo así de recuerdo, tengo un papelógrafo donde he puesto todas mis escenas y he estudiado perfectamente mi papel y sabía perfectamente lo que tenía que ser. Y de repente cuando llegamos al lugar, en el guión decía que hacía calor, obviamente el infierno verde, llegamos al lugar y hacía un surazo, o sea, desde ahí empezó a cambiar todo. Entonces yo me sentía como, pero yo no he practicado para esto, y como que nos hemos lanzado, y también eso ayudó un poco a que las imágenes sean verídicas, ¿no es cierto? A que nuestra interpretación sea verídica. Entonces, creo que fue muy lindo eso en relación a esto de la ficción documental y yo como actor preparado, y que se parecía mucho a la experiencia que estaba teniendo mi personaje. Entonces, creo que enriquece un poco, ¿no? Eso. Bueno. Esa textura, sí. Diego, precisamente colaborando con lo que dice Mauricio, la cuestión visual, porque yo he visto muchas fotografías del Chaco y la cuestión visual es pero muy bien cuidada desde ese aspecto de los uniformes, de las carpas mismas, del paisaje. Y cuéntanos un poco cómo ha sido también la relación con Mauricio, con los otros actores, y el hecho de cuidar ese ambiente para que realmente se sienta que el espectador está dentro del Chaco. Sí,
Bueno, debo decir que estoy muy emocionado de escucharlo al Mauricio y de que nos ayude a recordar, me ayude a recordar cómo han sido esos detalles. Tal vez en algún punto al director se le escapan porque está en un nervio tan terrible, en una soledad también tan fuerte como director que a veces estamos en otra. Pero es muy importante lo que rescata el Mauricio sobre la locación, ¿no? Por el lugar, la insistencia. Yo tenía una insistencia muy terca, muy terca de filmar en el lugar, de filmar en el espacio donde había sido la guerra, pero no solamente en algún espacio de la guerra, sino en un espacio muy concreto, topográficamente muy característico para lo que yo necesitaba narrativamente. Es decir, una zona del Chaco que sea completamente llana, que no haya una referencia topográfica como montañas o grandes ríos o grandes referencias físicas. Entonces esto aporta al extravío, ¿no? Por cámara, por sensación misma, no por cámara, sino por lo que dice también Mauricio, ¿no? Por nuestra propia sensación en el lugar. Entonces también comenzamos nosotros a perder la noción espacial y a extraviarnos en él, tener una sensación de extravío que obviamente la tratábamos de canalizar hacia la película, ¿no? Sí. Y también la emoción, esto, lo que dice Mauricio es muy lindo, de esa sensación de agarrar aquellas armas, esa utilería original de la Guerra del Chaco, más allá que es un gran valor de producción, que ha estado a cargo del Álvaro Manzano, la Camila Molina, también creo que nos ponía a todos nosotros en un estado emocional particular, porque reconocíamos que estábamos trabajando con nuestros muertos y estábamos hablando sobre nuestros muertos. Entonces, había muchos momentos en que yo sentía que las escenas se volvían un ritual, una suerte de homenaje a nuestros muertos precisamente, y ahí se llegaba a una densidad, se llegaba a una concentración muy particular, algo que yo nunca había vivido en el cine. Claro. Como dice Mauricio, es mi primera película también de ficción, y yo me he agarrado de lo que he podido, de lo que he podido aprender, recursos del documental para hacer una película de ficción en estas dimensiones y con estas características y con estos abismos también, ¿no? Claro. No, dale. Termino con el color, que es muy importante, que a todos nosotros nos impresionó el color del Chaco, su cantidad de colorido, su colorido, la cantidad de verdes, todo esto era fantástico. Entonces nos cambió también la percepción completa de un espacio. Recuerdo estar con el director de arte, que es el Javier Cuellar, y con Federico Lastres, el director de fotografía. Estábamos desubicados porque no era el Chaco que nosotros habíamos imaginado, que está sujeto a fotografías de blanco y negro o a relatos, pero jamás se acerca a ese color. Entonces el color comenzaba a cobrar una fuerza narrativa tan potente, donde, como dice, se tiene varias cosas muy interesantes, como aportes interesantes Chaco, y vamos a desmenuzar. Uno es esto, digamos, la primera película boliviana sobre el Chaco, que se filma en el Chaco. En el Chaco. Pero también es una película boliviana que representa al Chaco a color. Entonces la posibilidad de imaginar aquellas situaciones se te hace más cercana, más reconocible, la sientes un poco más en la carne, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso el color ha sido muy cuidado. El Federico, todo el equipo de arte y de fotografía y de vestuario han estado con mucha... vestuario estaba a cargo de Valeria Wilde. Estaban muy bien comunicados en un sentido único. Entonces, todo combinaba hacia esto, ¿no? Era muy interesante ver cómo la película ya fluía en ellos. No era el director que tenía que decir todo, sino el aporte del equipo, un equipo muy creativo, muy inteligente, muy sensitivo, desde actores hasta todo el equipo técnico, hacían aportes valiosos desde su emoción, no desde un lugar de conocimiento necesariamente, sino desde un lugar emocional que le aporta una carne distinta a una película que busca justamente emocionarnos, que busca reconocernos en una emoción de dolor y de horror. Claro que sí. Y me iba precisamente a esa parte, a esa última partecita que tú decías de la cuestión del homenaje y que, bueno, producción me dice que tenemos que ir a un corte.
permítanos unos 5 minutitos más, unos 10 minutitos más de su tiempo y vamos a cerrar las ideas. Y bueno, pues agradecimiento a Mauri por estar acá y Diego, infinitas gracias por podernos hablar de todo esto que a veces se nos va al espectador. Ustedes que hacen este encuentro con Mauri. Bueno, buena. Nos vamos entonces a un pequeño cortecito y después ya nos damos unos últimos 10 minutitos de la entrevista y ya vamos a ir cerrando. Nos vamos a un corte. Continuamos entonces con Bolivia Escucha, la revista de la agencia de noticias La Octava. Te recordamos que compartas este link para que lleguemos a más personas. Y bueno, continuamos la entrevista con Diego Mondaca y con Mauricio Toledo, partícipes, el uno director y el otro actor de la película Chaco, y la idea que decíamos hace rato, este fuerte compromiso también con la cuestión de la historia y el homenaje que no solamente desde lo visual, también desde lo sonoro. Sabemos que una gran parte de la guerra de Chaco ha sido los boleros de caballería, pero también a mí me pareció muy, muy fuerte la cuestión del uso del yarabi, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir hablando porque también queremos hablar también de la experiencia de Mauricio y de Diego, y también queremos que conversen entre ustedes dos porque ha sido también esa cuestión tan fuerte, simbólica. Mauricio, cuéntanos esa investigación que tú decías hace rato de la historia. Díganos, o sea, Diego, perdón, voy a interpelarte un poco. Diego ha sido también exigente para ustedes los actores en cuanto al conocimiento pleno de este tema. Sí, igual, a ver, un poco para terminar, porque uno recibe como conocimiento de los abuelos, de familiares que han participado en la guerra, y como que tiene un imaginario de lo que es la guerra por un lado, el Chaco por el otro, y la guerra del Chaco igual es otra cosa absolutamente distinta. Entonces todo lo que uno aprende obviamente ha servido, pero realmente estar en el terreno creo que ha terminado de darle forma a todo esto que queríamos armar y contar. Personalmente, bueno, yo tengo dos familiares que han estado en los tres pasos al frente, son orgullo de mi familia, de mi abuelo. Cada vez que habla de sus hermanos se pone a llorar. Entonces, sí, yo he crecido con esas historias, al igual que la mayoría de los bolivianos, y no somos todos, ¿no? Entonces, realmente poder estar ahí y además conversar continuamente con la gente del equipo y a ver, contame, de repente, no sé, venía el Alejo, que estaba como continuista, y nos contaba porque él había tenido una investigación también muy profunda y había leído muchísimo, entonces nos contaba ciertas historias y cosas lindas de los bolivianos y de los paraguayos, porque bueno, sabemos que esta guerra ha sido muy dura para ambos países. Entonces, nada, realmente era muy emotivo y yo me pellizcaba todos los días porque decía, o sea, ¿qué es esta tierra, lo que ha vivido? Ver árboles que estaban con marcas de balas, imaginarme, no sé, los enemigos al frente disparando en contra de nosotros, el polvo, que quiero acotar eso, lo que el Diego había hablado de los colores del Chaco. Yo quiero hablar del polvo, porque realmente es el polvo y el olor a fuego. Creo que ha sido algo que me ha marcado. De hecho, ahora huelo a fuego o a leña quemada y me lleva inmediatamente al Chaco. No sé, tantas cosas que hemos vivido y como dice el Diego, tantas cosas que por ahí nos estamos olvidando también, y que de repente la película misma nos va a terminar de hacer recuerdo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, he encontrado como anécdota un cartucho de una bala que le he regalado al Alejo, porque sabía que a él le iba a gustar muchísimo ese regalo. He encontrado un cartucho que decía 1930. Ese tipo de cosas son realmente... Y ahora que las cuento y las pongo en palabras, se me eriza la piel, ¿no? De todas maneras, es realmente impresionante lo que hemos podido vivir. Claro, gracias Mauricio. Y Diego, precisamente lo que dice él, ya contarlo en estas instancias, ya después de ver el trabajo, ya cobra otra apreciación.
y de aquí en el tiempo obviamente esta película va a tener que envejecer en el sentido de que está contando algo que ha sido temporal pero que va a ir yendo en el tiempo. Ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo quieres que envejezca esta cinta? ¿Cómo lo ves de aquí a algunos años esta obra que tú has hecho? Porque estoy seguro que va a tener una... Es una pregunta un Perdón, poco... tal vez ha sido un poco atrevido, lo siento. Sí. No, es una pregunta difícil, ¿no? Siento que esa pregunta también de alguna forma nos las hacemos siempre, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando, cómo va a permanecer nuestro trabajo, cómo van a ser las interpretaciones o reinterpretaciones constantes, ¿no? Siento que la película se renueva, hasta el momento se está renovando en función como los contextos avanzan, como la realidad también la va cuestionando o cómo la película va develando algunas realidades que están un poco ocultas. Creo que hay una participación muy dialogada. Esto lo rescataba la otra vez Álvaro Manzano en una charla similar que tuvimos, donde decía que lo impresionante es que las emociones, las sensaciones y las escenas que están en Chaco como que se siguen reproduciendo hasta hoy. Hasta hace muy poco hemos tenido vejaciones terribles, ¿no? Desencuentros que hasta el día de hoy estamos rasgados, ¿no? Nuestro tejido social está rasgado, nuestro corazón está dolido, pues, ¿no? Porque tenemos todavía tantos muertos pendientes, ¿no? ¿No? Es muy triste la situación, como lo ves así comparativamente también con la película, claro. Siento que hay mucha tristeza, porque también obviamente es el país que veo yo, es mi punto de vista, ¿no? Mi interpretación sobre una sociedad en la que participo, de la que soy parte y un país. Yo esperaría que la relectura siga, bueno. Esperaría que la sociedad, o sea, no me corresponde a mí decir cómo envejece, sino más bien cómo el público va recibiendo y hasta que la película morirá hasta que ya no haya público para ella, ¿no? Y tal vez en ese momento hayamos solucionado algunas cosas, ¿no? De lo que, o entendido algunas cosas de las que también hacen motivaciones de este film, ¿no? Qué bueno. Bueno, vamos a ir cerrando ya la entrevista. Agradecemos la presencia de ustedes dos. Nos hemos pasado un poquito, pero ha valido la pena porque se han vuelto a encontrar. Bueno, no sé si tienen algo que decirse entre ustedes. Tal vez he estado ocupando con preguntas, no sé. Yo quisiera agradecerle la oportunidad, se lo he dicho la vez bueno, a ver, la gente realmente si puede y tiene la oportunidad de verlo en pantalla grande sería lo mejor, porque realmente la película está pensada para eso. Creo que eso es algo importante. Y en el estreno de la peli que hemos tenido ahí con poca gente, creo que, y le he dicho al Diego, le he agradecido la oportunidad de haber hecho una pieza tan completa, tan genuina, con tanto laburo. Quiero hacer una mención especial a todos los soldados, los aymaras, los quechuas que aparecen en la película, que realmente terminan de complementar esta historia, que a veces y en muchas ocasiones no se la cuenta esta parte de la historia. Y pues Diego, nada, mi hermano, quedan tantas charlas y tantos no sé, momentos lindos que compartir, que nada, yo tengo muchas ansias de verte en vivo para empezar. Creo que este es una, ¿no? Así como que salva nomás este tipo de encuentros. O sea, sirven para este cometido, pero realmente tenemos que encontrarnos, abrazarnos y mi hermano, admiración total y me emociona cada vez que sale algún posteo de Chaco y demás. Pucha, es realmente un privilegio poder haber estado ahí. Bueno, yo te agradezco mucho y me has hecho recordar cuando el momento en que te había entregado el guión y era, yo creo que aquel momento con el casting, un momento muy frágil para mí, porque yo me sentía muy atrevido y muy tonto a la vez de decirle, bueno, te vas a aprender esta escena y vas a hacerla y según eso veo si eres calificado o no. Entonces yo le entregué así al Mauricio como a varios, toma y encontrar el personaje que quieras, ¿no? ¿Dónde estarás tú? Puede ser tu rol para la película, digamos, ¿no? Y trabajamos mucho. Yo recuerdo, Mauricio me decía lo que estaba avanzando y yo no sabía qué responderle.
no sé, decirle buenísimo, gracias por confiar tanto, porque yo estaba en un nervio tan fuerte, de no saber cómo iba a resultar todo. Debo decir que a los 6 actores, la primera vez que los he visto juntos ha sido a 4 días de rodaje, ¿no? Entonces, todo ha sido sobre la marcha, todo ha sido muy sobre la marcha, y sin ese compromiso, sin esa emotividad que ellos han puesto, que el Mauri ha puesto, está acá representando a todo el gremio de actores. Sin duda esta película no hubiera alcanzado la emoción que está en cada mirada, en cada gesto chiquito, cada gesto pequeñito que nos hace humanos, ¿no? Y eso lo han puesto ellos, lo han puesto con mucho pensamiento también, con mucha emoción. No es fácil. Yo me imagino que tampoco soy un director fácil en ese sentido, porque estaba lleno de nervios, ¿no? Podía escaparme, que era lo que más quería, pero resultó siendo una película que es mucho lo que nuestra experiencia en rodaje, como también todas nuestras angustias y preguntas, ¿no? Eso también lo decía, qué bien que rescatas a Alejo, asistente de dirección, quien era una persona con la que yo charlaba mucho sobre los horrores que estábamos mostrando también, pero que tenemos que reconocer que somos parte de ese horror. Mientras no reconozcamos que somos responsables también, no vamos a poder hacernos cargo de lo que viene, ¿no? Entonces, qué bueno. La película nos ha enseñado mucho. Yo todavía sigo mucho aprendiendo de ese proceso, recordándolo, y en estas conversaciones recuerdo detalles que se me han ido escapando, pero son fundamentales para entender y ver la posibilidad de encarar otro proyecto, ¿no? Entonces, en estas andamos, y ahí también nos encontraremos, Mauri, y va a ser una alegría. Gracias a ustedes dos, gracias Diego por la paciencia de la anterior vez y ahora por volverte a conectar, y Mauricio, que también ha sido parte de esta entrevista. Gracias también por darle la sorpresa a Diego. Y bueno, pues vamos a estar pendientes también de los nuevos trabajos, y creo que es una oportunidad grande que se está abriendo con nuevos filmes en la industria nacional. Y bueno, desde La Octava también vamos a apoyar todo esto. Gracias por su tiempo, gracias Diego por esta charla, gracias Mauricio también por estar presente. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Estábamos entonces con Mauricio de Toledo y Diego Mondaca. Chao muchachos, gracias. Chao Mauricio, chao Amílcar, gracias. Chao chicos, gracias Amílcar. Chao Diego. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao, chao. Estábamos entonces con Diego Mondaca y con también charlando, ¿no? Esta película que todavía está en los cines, está en el multicine, puedes ingresar a la página del multicine, sigues los pasos, te compras tu entradita, ¿no? Te haces pipoquitas en casa y disfrutas. Y si se puede, y si estás en la ciudad de La Paz, entonces ir al multicine para ver esta película Chaco, que ha sido galardonada con tantos premios. Nosotros nos vamos a una pausa y después vamos a continuar con más Bolivia Escucha. Hasta aquí llegamos en una presentación más de Bolivia Escucha. Estoy muy agradecido por estar presente en esta transmisión. Ha sido un programa muy bonito. Nos vamos a encontrar en la siguiente presentación. Mi nombre es Amílcar Centeno. Como cada noche, estoy feliz de estar contigo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Buenas noches.